Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a arrancar esta segunda clase del curso. Falta conectarse una regional que es Aedo. ¿Y alguna más, Gonza? Del Neuquén. Y del Neuquén, pero vamos a arrancar igual. Bueno, como primera cosa, bienvenidos a todos. Delta. Delta, ¿cómo va? Buen día. Te quería avisar, Pablo, que se va a sumar Iglina Sofía al curso. ¿Me escuchás? Todas las personas que se sumen mandan un correo electrónico a capacitación@aputn.org.ar con el nombre, el apellido y el número de documento y ya directamente empiezan a cursar sin problema. Bueno, gracias. De cualquier regional, cualquier persona que se quiera sumar, hemos tenido en distintas regionales, incluso acá en el rectorado, algunas personas que se sumaron. Así que todas las personas que se quieran sumar, se suman. La única condición que ponemos es que manden un correo electrónico a capacitación@aputn.org.ar. ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene ya vamos a estar empezando a confeccionar los certificados que vamos a entregar hacia el fin del curso que estamos haciendo todos juntos. ¿Me podés repetir el mail? Yo se lo mando. Sí, es capacitación @aputn.org.ar. Ese es el correo electrónico, donde tienen que mandar la información de nombre, apellido y documento de las personas que están haciendo el curso, de todos. Así hacemos los certificados. Fíjense que no tengan errores en el documento o en el nombre, porque con ese nombre y ese documento van a salir los certificados. Listo, gracias. Bien, arrancamos. Recibí los trabajos... Córdoba. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien, ya vienen los otros compañeros. Muy bien, mientras tanto vamos arrancando despacito. Les comentaba que recibí los trabajos prácticos de la consigna número 1, que fue, nosotros vimos la clase pasada, que ahora vamos a hacer una especie de resumen para empezar esta clase nueva. La consigna de la clase pasada fue respecto de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué entienden por posverdad? Y la verdad que primero tengo que felicitarlos a todos por la calidad y el compromiso con el que se tomaron el trabajo. Leí muchos de los que me mandaron, algunos los imprimí y la verdad que lo primero que destaco es que, como habíamos dicho, no hubo esto de buscar una definición en internet, copiar y pegar, sino que se tomaron el tiempo por ahí de leer, de discutir y a partir de eso hacer una elaboración propia. Algunos pusieron ejemplos, que también me pareció bueno que citen algunos ejemplos, algunos hablaban del caso de las Torres Gemelas, otros hablaron del caso del ataque de Estados Unidos a Afganistán. Hubo una serie de definiciones que me gustaron y quiero tomarla de un compañero de Mar del Plata, que si está presente, me gustaría que comente algo del trabajo que ellos hicieron, que es Gastón R. Sarret. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cómo va, Gastón? Bueno, leí el trabajo de ustedes y me gustaría que un poco comenten las conclusiones a las que llegaron de posverdad ustedes. Sí, prácticamente lo que estuvimos hablando, que cuando una mentira se empieza a hacer muy repetitiva en los medios de comunicación, la gente ya se lo toma como una verdad, ¿viste? Por algo, los tres ejemplos que te dimos, caso de Donald Trump, el de Saddam Hussein y el otro. Y el otro es el de la amenaza judía, de Hitler. Y el de Hitler, ¿sí? Y el de Hitler, exacto. El de Hitler, muy interesante el de Hitler, prácticamente bueno, ya más o menos todos sabemos la historia, ¿no? De tantas mentiras, la gente se lo va creyendo y termina siendo verdad, directa o indirectamente. Muy bien, bueno, la verdad que felicitarlos y como nosotros habíamos dicho, para completar las 25 horas que tiene el curso,
después de cada clase presencial que tenemos acá, va a haber un trabajo práctico. Hoy va a pasar algo similar. Vamos a tener una clase presencial y después de eso vamos a dar un trabajo práctico que de la misma forma se va a hacer en equipo, en grupo, lo van a poder hacer con sus compañeros y me lo van a enviar a mi casilla de correo electrónico, que es esa que figura ahí. Es pablovalleto@hotmail.com. Ese es mi mail para mandarme los trabajos. Las personas que todavía no me enviaron el trabajo número 1, que me lo envíen. Ahora esta semana me van a tener que enviar el trabajo 1, que es la posverdad, y el trabajo 2, que más tarde vamos a ver la consigna. Eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. Me gustaría que para esta segunda clase, que como nosotros venimos hablando desde el encuentro anterior, dijimos que el curso es comunicación institucional, y comunicación institucional, ese concepto es la conjunción de dos palabras, que es comunicación y es institución, y que en estos dos primeros encuentros nosotros dijimos que vamos a estar parados en el primero de los conceptos, que es el de comunicación. Vamos a hablar de comunicación, hablamos toda la clase pasada un poco de la introducción, de los conceptos, de los contenidos. Un poco lo que hicimos fue desarmar esa palabra y empezar a ver todas las componentes que hay ahí y cómo jugaban y un par de conceptos que vimos. Para poder continuar, para poder arrancar desde donde dejamos la clase pasada, también me gustaría que algún compañero haga una pequeña síntesis por ahí de los conceptos principales que vimos la clase pasada, así yo de ahí retomo y arranco. ¿Hay alguien que se ofrezca de Regional Delta, por ejemplo, que me pueda hacer una pequeña síntesis de los conceptos que usamos la clase pasada? Rápidamente. Sí, Pablo, te escuchamos. Sí, hablamos de los elementos de la comunicación, de la objetividad, de la subjetividad, y bueno, y quedamos charlando lo último con el tema de la posverdad. Y vamos a hablar hoy un poquitito más de eso. Bien, perfecto. ¿Algún otro compañero que quiera hacer algún aporte? Bien. Profe, Sí. acá de Córdoba. Bueno, también hablamos, aparte de los elementos que intervienen, de los distintos modelos de comunicación que se podían dar o establecer de acuerdo al contexto en el cual fluía esa información, el contexto y el entorno, digamos. Bien. Y bueno, eso, y que en definitiva, en síntesis, habíamos llegado a que si vamos por cada modelo, que cada modelo depende de ese contexto. No es que vamos a tomar uno o el otro en cualquier momento, ¿sí? Eso es lo que, digamos, como conceptos fundamentales. Sí dijimos que los procesos de comunicación están atravesados por las relaciones de poder y hablamos de las distintas posibles esquemas de comunicación que hay vinculados a las relaciones de poder. Y sí hablamos de distintos modelos de comunicación. Bueno, hoy vamos a profundizar, vamos a trabajar toda la primera parte de la clase en eso, en distintos modelos de comunicación. Hablamos, la última clase, presentamos ese esquema de comunicación, que es un esquema que en principio se grafica de forma horizontal, que dijimos que es de Shannon y Weber, que hay un emisor, un receptor, un canal, fuimos dando todos los elementos. Bueno, la idea es ahora empezar a complejizar ese concepto y ver qué otras teorías también existen para abordar el tema de la comunicación. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con algo que hablamos al final de la clase pasada, que fue el concepto de posverdad. Nosotros dijimos que el diccionario de Oxford, que fue algo que yo les comenté, que en muchos trabajos también apareció, cada año incluye una palabra que es la palabra más relevante de cada año, y en el año 2015 fue la palabra emoji, y ese concepto de emoji es esto que nosotros mandamos por los celulares. Yo creo que se usa, los jóvenes lo deben usar para muchas otras cosas, pero yo también lo uso, que es para, en vez de mandar un beso, mandás una carita dando un beso, o en vez de decir vamos a la playa, mandás una playa, digamos, como a partir de iconos, o de lo dice ahí, como a partir de signos visuales, o iconos,
o objetos se empieza a también utilizar como elementos de comunicación. Ya no se dice te mando un beso, sino que se manda una carita mandando un beso, o ya no se dice estoy enojado, sino se manda una carita roja que se ve que el muñequito está enojado. Entonces hay signos o elementos visuales que vienen a ser parte de la comunicación. Eso fue en 2015. En 2016 el concepto que se incorpora es el de posverdad. Además de todo lo que ustedes buscaron, todo lo que ustedes enriquecieron, digamos, al debate con los trabajos de ustedes, aparece en la presentación, dice posverdad, para dar cuenta que la sociedad actual le da nula importancia a la verdad. Más bien lo que busca es información que refuerce su posición y su forma de ver al mundo. Lo que buscamos es, lo que decíamos la clase pasada, nosotros tenemos como sujetos, cada uno de nosotros tiene una propia forma de ver y de entender el mundo, cada uno de nosotros. Lo que buscamos en la información que recibimos de los medios y de los distintos lugares o la gente con la que nos encontramos es reforzar nuestra propia postura, nuestra propia visión. Ya no queremos que alguien nos diga la verdad es esto, si contrapone con lo que nosotros creemos que es la verdad. Entonces, ese concepto de posverdad refleja una temática o una realidad que es muy actual. No se busca la verdad, sino confirmar lo que uno cree. Bien. Si hacemos un análisis en el año 2015 y en el año 2016, las palabras que se incorporaron al diccionario, que es lo que está en debate, son temáticas de la comunicación. Lo que nosotros vemos es que hoy hay una discusión muy fuerte en torno a la comunicación, al rol de la comunicación, al rol de la información. Por eso lo que vemos que en tanto 2015 como 2016, los conceptos sobre lo que se está discutiendo, sobre lo que las sociedades están discutiendo, sobre lo que no está definido y empieza a ser definido, es en el campo de la comunicación, es en el campo de lo que estamos hablando, es en el campo de lo que vamos a profundizar a partir de ahora. La idea es ver, nosotros hablamos la clase pasada de esa teoría que es Shannon y Weber, que es estas dos, la relación que se establece entre emisor y receptor. Pero bueno, este proceso tiene una serie de evoluciones a lo largo del tiempo y lo que vamos a ver es una o dos escuelas de pensamiento de la comunicación. La primera escuela de pensamiento es la Mass Communication Research. Es una línea de pensamiento de la comunicación que surge a mediados del siglo XX. Piensen que en ese contexto está la Segunda Guerra Mundial, hay muchísimo movimiento y lo que busca este estudio o esta corriente del pensamiento empieza a pensar a la comunicación, a esa generación de información y a la comunicación en base al receptor. Estas dos teorías que vamos a ver, y que es lo que vamos a ver en adelante, por eso esta clase se llama Medios Masivos de Comunicación, es la comunicación pensada en el receptor. Hay una comunicación que está pensada en ese destinatario. Yo pienso lo que voy a decir y pienso cómo le voy a decir en función de lo que le va a generar a ese otro que recibe esa información. Yo lo que voy a tratar de hacer es, mediante todas las herramientas que tengo, es dar la información que la persona es destinataria de esa información para yo lograr que esa persona en definitiva se acerque a las cosas o a los pensamientos que a mí deseo que tengan o me gusta que tengan. Cuando toda la clase de hoy, todo lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un análisis de los medios masivos de comunicación, vamos a ir viéndolo. Respecto de la clase pasada, vamos a estar parados en este paradigma donde hay un emisor que es muy fuerte y hay un receptor que es pasivo de ese proceso de comunicación. Vamos a ver que en toda esta clase que la posibilidad de realimentar los procesos de comunicación no va a ser horizontal, donde va a ser más simple la realimentación, sino que va a ser muy vertical y quien esté abajo va a tener pocas posibilidades de discutir con ese emisor. ¿Hay proceso de comunicación? Sí, lo hay, pero es un proceso de comunicación que está muy marcado por la influencia del emisor. Y ahora lo vamos a ver.
Bueno, entonces este proceso o esta línea de pensamiento de la comunicación, de la Mass Communication Research, lo que empieza a discutir a mediados del siglo XX es el control de la opinión pública, es el control de los receptores, es cómo yo puedo influir en esa persona. Se empieza a pensar en ese proceso de comunicación que vemos, en un emisor más fuerte que puede influir en esas personas. Es una línea de pensamiento que se llama Mass Communication Research. Y piensa que es el paradigma de Laswell. Estamos hablando un poco de teoría, después vamos a ir a otras cosas, pero está bueno que lo sepamos, que lo conozcan, que en base a un proceso de comunicación siempre se va a preguntar quién informa, cuando alguien da una información es quién lo informa, quién es ese. Pregunta siempre, que yo les decía en la clase pasada, es interesante siempre que hay un proceso de comunicaciones, ¿quién me lo está diciendo? ¿Qué persona me está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué canal? ¿A quién se lo está diciendo y con qué efecto? Siempre en un proceso de comunicación es bueno saber esto. Vos desde qué... ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, cuando alguien te dice, mirá, para mí estás haciendo las cosas mal, te dice alguien. Entonces, preguntarse, ¿y vos desde qué lugar me lo decís? ¿Por qué me lo decís? ¿Por qué vos me estás diciendo eso a mí? Es indagar un poco en desde qué lugar el otro te está diciendo las cosas que te dice. Entonces, ¿con quién? ¿Con qué ideología? ¿De qué forma? ¿Por qué vos me estás diciendo? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas las incorpora el paradigma de Laswell para poder analizar cómo fluye la comunicación en un proceso. Bueno, ahí está el cuadrito que después se los voy a mandar para que lo tengan. Hoy vamos a subir la clase 1 y la clase 2, que yo no lo pude subir en la semana porque, bueno, pues estuvimos ocupados, pero hoy vamos a subir la clase 1, que es la clase pasada, y esta clase a la página para que todos la tengan disponible. Hablamos de Mass Communication Research. Y hay otra teoría que está muy vinculada, que seguramente algunos la conocen y que por ahí alguno me puede decir que piensa o algún ejemplo, que es la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la teoría de la aguja hipodérmica? Villa María, Bahía Blanca, Rectorado. Por lo que recuerdo... Nunca. Sí, escuchamos, ¿eh? Bueno, acá una compañera del rectorado va a dar una definición. Que lo que intenta plantear esta teoría es que los medios, la información que ellos brindan, los receptores se quedan con esa información, no la analizan y la aceptan. Fue muy discutida y creo que ahora no está aceptada, pero creo que es eso lo que... Bien, la compañera dice que es una teoría donde los receptores, que son los destinatarios de la información, reciben la información de los medios y sin discutirla la aceptan. Bien, eso es lo que dice la teoría de la aguja hipodérmica. Y justamente aguja hipodérmica, la palabra, es muy simbólico porque es como si fuera una inyección que te meten una inyección por debajo de la piel, hipodérmica, es una aguja hipodérmica, es una inyección que entra al cuerpo de la persona y esa persona ya tiene eso adentro. Entonces por eso es la teoría de la aguja hipodérmica, es una aguja por debajo de la dermis, es una aguja dentro del cuerpo. Entonces los receptores, dice la teoría esta, entran al receptor y ese receptor acepta lo que la aguja le está dando. Acepta lo que le dice. Es una teoría que dice que los receptores son sujetos pasivos y que aceptan sin discusión lo que dicen los medios, lo que dice ese emisor que está encima y que da una información hacia abajo, que no hay discusión de eso y que es como una aguja que entra y que tiene un contenido y que ese contenido es aceptado por ese cuerpo destinatario de esa aguja o de esa inyección. Por eso la teoría se llama aguja hipodérmica. Es verdad que es una teoría también de mediados del siglo XX, que es una teoría que después entró en discusión y que creemos que hoy es bastante discutible, porque bien, sabemos que sea quien sea, el emisor es un sujeto y al ser un sujeto
dice lo que dice desde un lugar y nosotros como receptores o como destinatarios de esa comunicación podemos aceptarlo o no aceptarlo. Es una teoría que yo les quería compartir con ustedes porque lo que estamos discutiendo en esta clase, lo que estamos viendo en esta clase es este proceso de comunicación que es horizontal y donde hay un emisor que tiene mucha fuerza y hay un receptor que es, en definitiva, es destinatario de esa información. Lo que queda por discutir en esto, que lo vamos a abordar ahora en un ratito, es qué grado o qué herramientas tenemos nosotros para discutir o para plantarnos contra estos emisores que son tan fuertes en estos esquemas tan verticales. Pero bueno, es una discusión que vamos a tener ahora en un ratito. Bien. Entonces hay una pequeña definición de medios masivos de comunicación, que esa va a estar la presentación y la pueden leer ustedes, pero sí que me parece algo importante, que cuando hablamos de medios masivos de comunicación, básicamente hay una definición que la pueden tomar o no, pero que ese receptor, siempre que hablamos de medios masivos de comunicación, que hablamos de la radio, que hablamos de la televisión, por poner esos dos ejemplos, después vamos a ver algunos más, los destinatarios, que no somos nosotros, porque todos somos destinatarios de medios masivos de comunicación, ese destinatario tiene características. Nosotros como destinatarios estamos agrupados, cada uno de nosotros es un destinatario, pero también podemos agruparnos. ¿Por qué? Porque un televisor emite un mensaje, Canal 7, Canal ESPN, emite un mensaje y ese destinatario somos nosotros que estamos mirando ese canal y se caracteriza por ser grande, porque somos muchos los que estamos viéndolo al mismo tiempo, en distintos lugares, en distintas situaciones, pero que somos receptores de ese proceso, estamos recibiendo esa información que nos da, somos grandes, somos heterogéneos. ¿Por qué? Porque lo ven mujeres, lo ven hombres, lo ven chicos de 12 o 14 años, lo ven gente adulta de 70, 80, lo ven adolescentes de 30, lo ven gente que es blanca y que es negra, y lo ve gente que es peronista y que es radical o que es de Cambiemos. Es heterogéneo. Ese grupo, ese receptor es heterogéneo. Y otra cosa que tiene, otra característica que le asigna, es que es anónimo. ¿Por qué decimos que es anónimo? Porque también no nos conocemos entre nosotros, no sabemos y en todo caso le preguntamos, ¿viste la novela? Sí, la vi, pero no se sabe que el otro la está viendo. Es anónimo. Ese emisor que emite esa señal, ese mensaje, emite un mensaje, pero lo emite no sabe para quién. Lo emite para un grupo. Ese grupo no sabe, lo voy a emitir para fulano, para Gonzalo, para Pablo, para esta persona. Lo emite para un grupo, para un destinatario. Y ese destinatario somos nosotros. Que no somos todos iguales, que somos sujetos y que si nos englobamos en el lugar del receptor, bueno, podemos decir que somos un receptor, que somos muchos, que somos heterogéneos y que somos anónimos y podemos asignar algunas características más, pero bueno, hablamos de eso, de este esquema. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Pablo, Villa María. ¿Villa María sí? Sí. Bien. ¿Algo que aportar? No. Bien. Prosiga nomás. Prosigo nomás. ¿Tucumán? Hola. Está Sí. bien claro, profe. Acá Seguimos. No, nada, Tucumán tampoco. Sí. Bien, bueno, entonces vamos a ver un esquema similar al que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo vimos cuando dijimos, hablamos del segundo modelo, el basado en los efectos, digamos, en los contenidos? Cuando hablamos del modelo basado en los contenidos, hablamos de un modelo similar a este. Hay un medio masivo de comunicación, hay un emisor, que es un medio que emite un mensaje. Ese mensaje cuando hablamos de medios masivos, vamos a empezar a definir algunos. Podemos hablar de, bueno, la televisión es un medio masivo, la TV, el diario es un medio masivo de comunicación, porque
ese periódico que nosotros recibimos a la mañana, cuando lo abrimos, está dividido. Sí. Está dividido en secciones, esas secciones tienen información y esa información nosotros la leemos en nuestras casas, en nuestros trabajos o en el transporte y esa información que nosotros leemos, mediante esa información nos informamos. Y hablamos que nosotros somos receptores, todos nosotros, quien compra el diario, o quien mira la televisión, o quien también escucha la radio, somos receptores, y esos receptores tienen, lo que dijimos, tienen distintas edades, distintos sexos, distintos hábitos y distintos estratos sociales, es un receptor colectivo. Ahora, a mí en este momento me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan respecto de esto, de los medios masivos, y si creen que funciona como vimos recién con la teoría de la aguja hipodérmica, los medios masivos respecto de nosotros que somos los receptores, o si piensan que tenemos alguna posibilidad de dar respuesta. ¿Qué piensan respecto de los medios masivos de comunicación ustedes desde su lugar de receptores? ¿Cómo se vinculan con los medios masivos de comunicación? Quiero escuchar algunos ejemplos. A ver, Pablo, desde Delta. Sí. Con el tema de los medios, ahora en la actualidad de pronto podemos interactuar, no funciona tanto como una aguja hipodérmica porque podemos hacer algún posteo dentro de la página de Facebook o un Twitter, tenemos más posibilidades, de pronto hay medios que hasta mail tienen. Antiguamente me parece que sí, eso evolucionó. Antiguamente tenías la radio y ¿con quién discutías? Con el aparato, nada más. Bien. Inclusive algunos medios conocidos tienen, te tiran la noticia o la inquietud y ya vos podés escribí un mail, danos tu opinión, ya te piden la opinión algunos. Por más que seamos anónimos, que no nos conozcamos, claro, pero te piden algunos medios, danos tu opinión acerca o qué opinás de tal o cual tema de una noticia X. Bien, bien. ¿Algún otro más? ¿San Francisco? Profe, de acá de Córdoba. Sí, concuerdo con la opinión que da la señora, porque si hoy en día prendemos la televisión, por ejemplo, que es un punto masivo grande, sí, en casi todos los programas suben como encuesta o como una columna donde vos podés opinar y muestran ellos la opinión de la gente a través de la televisión. Incluso muestra opiniones sacadas, por ejemplo, nosotros acá tenemos el 12 TV, Sí, y no sé si se ve allá, y suben directamente lo que opinan directamente en la página de Facebook. Hay una sección por ejemplo, noticiero, donde salen todas publicaciones, opiniones de gente que opinaron sobre una determinada noticia. O sea que incluso hacen estadísticas que quienes están a favor, quienes están en contra, y se hace todo un debate. Claro, y hay otros que opinan sobre el que ya opinó, como darle alguna referencia o justificación por qué opinó es información. O sea, hay una interacción. Yo lo que creo es que las redes sociales, que también es un avance tecnológico, una herramienta tecnológica posterior a los medios masivos de comunicación, porque cuando nosotros hablamos de medios masivos de comunicación tradicionales, como recién decía una compañera creo que de Córdoba, bueno, podemos hablar de la televisión, de la radio, y de los diarios. Yo agruparía esos tres medios en un primer grupo que para mí serían medios de comunicación clásicos, medios de comunicación que comparten una misma lógica, que es que elaboran sus noticias o elaboran sus contenidos y mediante el canal de comunicación que sea, el papel, la onda o
un aparato de televisión, comunican esa información. Yo creo que esos 3 medios de comunicación masivos los englobaría, digamos, en un mismo paquetito con unas características en común. Y vería que hay otros medios de comunicación que también son masivos, que tienen características distintas y que son estas herramientas tecnológicas nuevas que podemos decir Facebook, Twitter, Instagram, que incluso los medios tradicionales se nutren de estos, también de estos, son canales y son medios a la vez. Son canales porque ese medio, la televisión, utiliza como canal a estas herramientas que son Instagram, Facebook, Twitter, las herramientas que sean, como canal de comunicación con ese receptor que nosotros lo tenemos ahí abajo como ese receptor colectivo. Esas herramientas, que son medios de comunicación, pero que también son canales de comunicación, porque justamente lo que decían las compañeras de Córdoba, las utilizan los medios de comunicación masiva para establecer ese vínculo con los receptores. Entonces yo creo que ese grupo tiene características propias y yo lo pondría en otro grupo que lo vamos a analizar después. Yo los pondría también, ¿son medios de comunicación masivos? Sí, pero también son herramientas de comunicación. Cada uno de nosotros tiene su Facebook, cada uno de nosotros tiene su Twitter e interactúa con sus contactos, o interactúa con el entorno o con las personas que le interesa interactuar. Ahora, eso, que es un medio de comunicación, también es una herramienta, y eso lo vamos a ver también más adelante. Yo, cuando hablamos de esto, de medios de comunicación masiva, hablamos de esos medios tradicionales, esos medios que hay un concepto que es hegemónico, dice que construyen la verdad, cada medio de comunicación construye la verdad y su forma de ver y de entender las cosas. Podemos verlo cuando vemos una noticia, nosotros sabemos que cada canal lo sabemos hasta intuitivamente, lo sabemos porque es algo de lo que se discute socialmente. Cada canal o cada medio tiene su línea editorial. ¿Qué quiere decir? Que ve las cosas y analiza las cosas desde el público que intenta construir. Y si nosotros vemos, hay gente que dice, no, yo prefiero ver las noticias en TN, y hay otra gente que dice, yo prefiero ver las noticias en C5N. Eso significa que hay distintas formas de entender lo que es la actualidad de lo que es las noticias. Otros dicen, no, yo prefiero leer Clarín, otros dicen, yo prefiero leer Página 12. Eso significa desde qué lugar quiero que me informen. Yo como receptor elijo qué noticias también quiero recibir y entiendo también qué noticias brinda cada uno de los medios. Esas yo creo que son las herramientas que nosotros tenemos como receptores. Nosotros entendemos que cada medio construye las noticias, lo dijimos en la clase pasada, construye las noticias desde el lugar donde quiere pararse para informarlas. Nosotros decimos, en el mundo, porque estamos en una era global, entonces nos enteramos enseguida cuando murieron los rosarinos, que los atropelló un ataque en Nueva York. Nosotros estamos en la era o en la época de la noticia instantánea. Al instante nos enteramos lo que pasa en todo el mundo. No necesitamos, eso es algo que es característico de esta época, la instantaneidad. Nosotros nos enteramos de la información vía Twitter, por redes sociales, por las noticias. Estamos hiperconectados. Todos tenemos un smartphone que recibimos información continuamente. Y si no es de los medios, es de un amigo que lo leyó en el medio. Somos receptores de información todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo información desde distintos lugares. Y esa información que nosotros recibimos es la información que, en todo caso, que a nosotros nos interesa recibir. Cada uno también hace el recorte informativo de qué información le interesa recibir y qué no. Entonces, nosotros decimos, cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, cuando hablamos de ese emisor que emite un mensaje, hay un recorte informativo, porque ese medio masivo, pongámosle el nombre que le pongamos, de diario, de canal de televisión, de programa de televisión, de programa de radio. Nosotros decimos, ese medio informa desde su lugar. No lo dice, o no lo dice, pero nosotros lo podemos indagar. ¿Desde qué lugar? ¿Qué noticias da y qué noticias no da?
¿Y las noticias que da? ¿Desde qué lugar las da? Lo que decía el paradigma de Laswell que acabamos de ver, de Mass Communication Research. ¿Quién lo dice? ¿Desde qué lugar lo dice? ¿Con qué intención dice? ¿Qué no dice? Bueno, cuando nosotros, eso es lo que yo veo interesante en este proceso de comunicación con los medios hegemónicos, que tienen mucha fuerza, que son un actor de poder, que nosotros como ciudadanos o como sujetos necesitamos recibir información, estamos ávidos de recibir información y frente a eso hay una multiplicidad de medios, hay una multiplicidad de voces, hay una multiplicidad de información. Bueno, cuando nosotros nos paramos y decimos, bueno, nos vamos a informar con este medio, desde este lugar, estamos haciendo nuestra propia selección de qué información queremos recibir. Eso me parece importante que lo sepamos y es una discusión que está abierta no acá en el curso, sino que está abierta en el mundo. El mundo se está discutiendo hoy qué información quiere recibir, quiénes son los que controlan la información y de qué forma se utiliza. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de lo que está pasando? Es una discusión que es bastante actual. Que no es en Argentina. Algunos habían puesto el caso de la elección de ¿cómo es el presidente de Estados Unidos? De Trump y que previamente todas las encuestas la daban ganadora a Clinton, a Hillary Clinton. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, el rol de los medios, cómo juegan. Eso es importante, que me parece establecer una discusión respecto de eso, que es una discusión de la actualidad, que está social y de la actualidad, es una discusión central. Me parece que es una discusión muy importante. Yo tengo mi pensamiento, digamos, que es esto que les estoy contando ahora, pero también, como dijimos en la clase pasada, yo soy un sujeto que veo las cosas desde mi propia óptica, con mi forma de ver y de entender las cosas. También me gustaría pensar o ver qué piensa, no sé, Rosario, el instituto, respecto de esto, el rol de los medios de comunicación y la actualidad. Rosario, los que no hablaron, instituto. No. ¿Alguien? ¿La Plata? Disculpa, Pablo de Delta. Sí. Disculpa, yo sinceramente te pido disculpas porque me distraje con un comentario que hiciste anteriormente de Donald Trump y salió acá un comentario político. Y me distraje con eso y no escuché sinceramente la pregunta puntual que hiciste. No, la consulta es, más que una consulta, es saber ver cuál es el posicionamiento de cada uno de ustedes o qué piensan cada uno de ustedes respecto de esto, de los medios masivos de comunicación y su influencia en la sociedad, digamos. Si creen que hay una influencia, si creen que los medios... La Plata. Instituto también. A ver. ¿La Plata? Sí. La Plata. Lo que yo te quería decir es que me parece que más allá que los medios masivos de comunicación siempre van a tener una tendencia en cómo dicen las cosas, cómo informan las cosas. Siempre va a existir eso, no van a poder ser imparciales, neutrales, objetivos, digamos, en su modo de comunicar. Creo que el rol fundamental de las redes sociales y todos estos que vos nombraste es tratar de justamente ser la voz que ellos no dan. Bien, está bueno. Pablo. Está bueno. Sí. Pablo, de Rafaela, nosotros recién aquí estábamos charlando entre nosotras. Le da vergüenza ahora que comentemos lo que estábamos charlando. ¿Te da vergüenza? Decíamos que con respecto al receptor colectivo, si los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre la gente, porque a partir de una verdad surge esta posverdad. Y es muy claro las tendencias que tienen determinados canales para dar una información, y si vos te pasás de canal, es otra la información. También exacto. También diferentes
diferente enfoque, digamos. Claro, es lo mismo que en la web. Hay fanpage que tiene, qué sé yo, uno que es yo apoyo este gobierno y la otra yo estoy en contra de este gobierno. Entonces, cada uno el que administra la fanpage pone una información. Y los que accedemos a ella damos nuestra opinión, a favor o en contra. Entonces, esa comunicación es muy dinámica, ¿no? Y tiene mucho también que ver con la edad, con el sexo, con los hábitos y sobre todo con el estrato social. Hoy la comunicación está muy basada en el estrato social. Está Exacto. el rico, el pobre, la clase media, y sobre todo eso, la clase media que en definitiva nadie sabe qué es clase media. Si está de medio para arriba o de medio para abajo. Miren, yo creo que es lo que yo pienso y lo tiro como disparador para ver qué opinan ustedes. Para mí, justamente, y por eso la clase pasada terminamos hablando de eso, para mí, el concepto de posverdad, que es con lo que terminamos la clase pasada, justamente deriva de todo esto que estamos hablando. Justamente el concepto de posverdad, que es el concepto que está en discusión ahora, que es el que terminamos la clase y que dice de las creencias personales de cada uno por encima de la verdad, surge en función de todo esto que estamos viendo, que los medios o los grandes emisores, que son los medios, construyen verdades y uno a veces a veces cree y a veces no cree. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se termina haciendo, ya no existe la verdad. Antes, cuando la función del periodismo, cuando yo estudiaba, la función del periodismo era la búsqueda de la verdad. A nosotros nos dijeron, la función del periodismo es la búsqueda de la verdad. Lo que pasa es que después te pueden decir qué es la verdad en definitiva. Entonces estamos en la era de la posverdad. Esa era de la posverdad es que se ha atomizado todo y los receptores son individuales. Cada sujeto tiene su propia visión del mundo y entiende las cosas desde su lugar y lo que el otro te diga, el emisor, el medio, la persona, el político, el periodista, sea quien sea, el jefe te diga, vos vas a aceptar eso o lo vas a rechazar en función de lo que vos creas previamente de eso. Esto es justamente, yo creo que este concepto de posverdad surge de esta gran discusión de los medios masivos de comunicación y la sociedad, o los receptores, o los individuos. Ahí en el medio, como este proceso ya es evidente yo creo para la mayoría es algo que es evidente, es muy evidente esta cuestión que estamos charlando, surge este proceso. Entonces cada uno dice, mira, yo la verdad es que creo esto, y por más que tal medio, tal persona, o tal autoridad, o quien me quiera persuadir de lo contrario, no va a poder porque mi percepción, mis cosas, mis análisis, mi conocimiento, hacen que yo crea esto y de esto no me voy a mover. Entonces, ¿qué busca uno? Lo que busca es información que se acerque a la visión o al pensamiento de uno. ¿Se entendió más o menos? No solamente el receptor es el que está influido, el emisor también. El emisor también, totalmente. Bueno, y para volver a este esquema básico y después, sí. Profe, sí, de acuerdo a toda la explicación, Córdoba, de acuerdo a toda la explicación que usted nos acaba de dar, sí, justamente tiene que ver la posverdad. Entonces, yo pienso desde mi lugar, sí, todo lo que me brindan los medios masivos, yo a eso lo voy a tomar como una subjetividad, porque yo voy a decidir si lo tomo o no como verdad a lo que dicen ellos. Muy bien, excelente. Muy importante. Sí. ¿Alguien más? ¿Instituto? Está dormido, Instituto. Bueno, bien. Listo, sigo un poco más, ¿eh? ¿Hay algo que quieran decir de esto? Porque yo voy a dar un paso adelante, si no hay nada para decir, sigo. No, Pablo, acá yo me quedé pensando,
que analizando todo, viste que generalmente las noticias o los medios masivos, en lo que más se ve esto es en la parte política, porque a vos no te van a dar un partido de Boca River y te van a decir gana Boca 5-3 y está ganando River. Generalmente apunta más a la parte de política. Es muy relativo también por ahí, qué sé yo, la parte de clima, ponele, eso es relativo, pero en lo político se ve muchísimo esto en los medios. Porque también hay otras habilidades discursivas que están transgiversan ¿Quién la habla? información. Claro. cada emisor que va a decir algo, más que nada los discursos políticos. Los discursos políticos hacen la fiesta con esto. ¿Qué te parece? ¿Se escucha de allá? Y demás, Sí, te escuchamos perfecto. Claro. Yo coincido con ustedes y ahora una compañera acá quiere decir algo y después retomamos. Que quizás yo no coincido tanto con el tema de lo de las redes sociales, porque por más que uno pueda emitir su comentario, muchos de los que la mayoría siguen en las redes sociales es lo mismo que implica lo de la posverdad. Generalmente se sigue a los medios que uno se siente más allegado. Esa es una de las cuestiones. Y después otra de las cuestiones es que la respuesta no es en sí al medio de comunicación, es a una de las cuentas del medio de comunicación. Incluso las encuestas son hechas por el propio medio que va a querer hacer esa determinada encuesta, o sea que lleva a cierto resultado y que además no todas las encuestas derivan de la población argentina, por así decirlo, y también depende de la gente que entra en el medio de comunicación. Entonces yo creo que las respuestas que se dan, por más que uno las pueda emitir, no es en sí la comunicación real al medio, digamos. Entonces quizás no coincide en eso de que la comunicación ya sea un poco más fluida y que sea horizontal. Me parece que sigue siendo una vertical, que sí se puede contestar, pero que al medio masivo nuestras respuestas en realidad no llegan. ¿Se escuchó lo que dijo la compañera? No, no se escuchó. Bueno, lo voy a resumir, voy a tratar de resumirlo medio, porque lo explicó muy bien. Ella dice que en todo caso las redes sociales tampoco permiten esa horizontalidad que algunos compañeros también que decían, porque siempre está condicionado por el emisor. Siempre está condicionado por quien emite ese mensaje y que en todo caso las encuestas, también como alguien comentaba, terminan siendo un recorte. La encuesta es un recorte y quien la hace con una parcialidad, digamos. Eso más o menos fue lo que yo interpreté, pero ella lo explicó mucho mejor que lo que lo expliqué yo. Bueno, esta cuestión es amplísima. Lo que a mí me parecía que estaba bueno en esta segunda clase era charlar de este esquema, incorporar a esta discusión de la comunicación que tuvimos en la clase pasada, el tema de los medios, porque tampoco podemos discutir la comunicación sin entender el proceso que los medios tienen en la comunicación, los medios masivos, digamos. Me parecía importante que por lo menos nos tomemos un rato para debatir esto, nos tomemos una clase para charlar sobre esto, sobre, como alguna compañera o algún compañero dijo, nuestro rol en este proceso de comunicación y qué posibilidades tenemos en este proceso de comunicación y cómo lo entendemos. Cada uno de nosotros, cómo lo interpretamos, sin decir que interpretarlo de esta forma está bien o interpretarlo de esta forma está mal, pero sí teniendo en cuenta algunos elementos para decir, bueno, cómo nos paramos cada uno de nosotros, la gente de Mar del Plata, del Instituto, de Bahía Blanca, de Córdoba, todos los que estamos haciendo el curso, cómo nos paramos frente a los medios masivos de comunicación. Hay algunos que se pararán de una forma, hay algunos que se pararán de otra. Bueno, este espacio lo que intentamos en esta charla, que vamos a charlar un rato más y ya después vamos a pasar a otro tema, es justamente pensarnos estos, cómo nosotros nos paramos frente a este proceso de comunicación, que todo el tiempo estamos recibiendo información por nuestros teléfonos, por nuestros televisores, por nuestras radios, por los diarios, todo el tiempo estamos recibiendo información y a partir de eso, lo que en la clase pasada veíamos en esa burbuja, pasa a formar parte de nuestro campo de experiencia. Después nosotros nos dicen, ¿vos qué pensás de esto? Bueno, yo pienso de esto, pienso determinada cosa,
¿por qué cuando le preguntan, che, decime, ¿qué es la universidad tecnológica o cómo está la universidad tecnológica? Bueno, en base a lo que nosotros recibimos en nuestro trabajo, lo que nosotros nos leemos, toda esa información pasa a formar parte de ese campo de experiencia que nosotros le usamos a la hora de interactuar con otra persona. Pasa a configurar nuestra visión de las cosas. Eso es importante entenderlo, cómo operan, porque esto está bastante estudiado. Nosotros lo vimos ahora en esta clase, pero en realidad ustedes piensen que los últimos 2 palabras de los últimos 2 años estuvieron vinculados a procesos de comunicación. Fíjense si en este campo de la comunicación no están pasando cosas. Justamente en la interacción es donde más cosas están pasando. Bueno, sigo un poquito. Hay un concepto en el proceso de comunicación que es clave, que es el de opinión pública. Opinión pública es un concepto importante para los procesos de comunicación. A ver, Neuquén, apagamos el micrófono, los micrófonos. Sí, perdón. Bueno, decíamos bienvenidos primero. Hola. Hablábamos que la opinión pública es un concepto importante y opinión pública es un concepto que nosotros escuchamos mucho en la televisión y en las radios y en los medios cuando, por ejemplo, hay una encuestadora, va una encuestadora a un programa de televisión, yo por ejemplo donde más lo veo es en un programa de televisión, y le pregunta ¿qué opina la opinión pública de tal candidato? ¿Qué opina la opinión pública de tal candidato? Entonces la opinión pública pasa a ser, es un concepto que es anónimo y es heterogéneo, las mismas características que le asignamos, y en realidad es el grupo de opiniones, son opiniones agrupadas, eso es la opinión pública. ¿Qué piensa la opinión pública? Dice, hay una pregunta, ¿qué piensa la opinión pública de que respecto de la dictadura en Argentina? Bueno, el 100% piensa que no quiere que haya más dictadura en Argentina. En eso es algo que todos estamos de acuerdo. Todos decimos la democracia es mejor que la dictadura. Entonces, la opinión pública argentina que conforma este país, que es Argentina, dice el 100% está de acuerdo en que la democracia es mejor que la dictadura. Yo creo, sí, el 100% está de acuerdo en eso. Ahora, si vamos a preguntar, supongamos, ¿quién... Hola, profe. Hola. Hola, sí, instituto. Acá los alumnos querían preguntarle algo, pero no funcionaba el micrófono, así que los cambiamos y bueno, ahora... Ah, bueno, pregunten. No, sí, no, vi profe. Vi que me claro. ponían el cartelito. Exactamente, el cartelito decía que no nos andaba el micrófono, era eso, profe. Usted nos llamaba a nosotros desesperados diciendo estamos vivos, estamos acá, nada más, era eso. Yo dije se durmieron. No, estábamos y ahora ya no da volver atrás, los queríamos meter en la conversación. Volvemos, dale. No, pero era más que nada decir un poquito de este tema de los medios en general. Estábamos discutiendo internamente nosotros y un poquito lo que decía usted. Estamos de acuerdo y lo único que estamos un poquito en desacuerdo es en el tema de que hay grandes posibilidades y cada uno tiene elección de lo que quiere escuchar, de lo que quiere ver. Pero también internamente creo que nosotros como acá en el instituto o en el gremio mismo, no sumamos, me parece que no sumamos, o sea, somos parte de esa grieta. Hablamos especialmente de lo que es la página que hacemos, o que hacen en este caso ustedes en la web de Aputum. Era eso, nada más, decir, pero bueno. ¿Qué pasa que no te entendí con lo que dijiste de la página? No. Que en ese caso, en cuanto a la página del gremio, ahí no tenemos elección. Es como que está direccionada a una sola parte de lo que se llama generalmente la grieta. Nada más, es eso. Ah, bueno, sí. Bueno, nosotros lo que decimos es que también como institución, más allá de eso, como institución, yo te lo digo porque el responsable soy yo. Nosotros somos la PUTN representa a los no docentes, digamos, y lo que tratamos de hacer desde la página, con mucha responsabilidad, es
hay otro cartón, no llego a ver qué dice. Es brindar las noticias de interés para los no docentes. Nosotros decimos cuáles son las noticias que le interesan a los no docentes todos los días, y lo que tratamos es de comunicárselas a ustedes para que ustedes estén informados. Eso es, obviamente nosotros lo vemos desde un lugar y lo comunicamos desde ese lugar, pero el destinatario es el no docente sin ninguna intencionalidad de convencerlo de absolutamente nada, porque fíjense que este curso, que yo es la segunda vez que lo hago, de comunicación, nosotros dijimos vamos a hacer un curso de comunicación institucional, basado en las teorías, vamos a discutir la comunicación, y hace 2 clases que estamos discutiendo la comunicación. Ahora, la construcción de la información, que también en la APUTN recae sobre mí, el objetivo es brindar la mayor cantidad de información, porque la dispersión geográfica, que después vamos a estar hablando en la clase que viene de esto, y esta clase un poquito también de las características que tenemos nosotros como la UTN, a nosotros, a la APUTN, lo discutimos siempre, y nos obligan a optimizar los procesos de comunicación. Yo como responsable de comunicación y viniendo a dar este curso, lo que tengo que hacer es trabajar de la forma más seria el tema de la comunicación en la APUTN, y creo que es lo que trato de hacer todos los días. Y cuando subimos las noticias, no las subimos con ninguna intencionalidad más que hacer una selección de las noticias que a nuestro entender son las importantes para el claustro. Y sí tomamos noticias de actualidad de medios, y también construimos muchas noticias propias. Muchísimas noticias son propias, de producción propia. Así que... Entiendo. Igual, profe, ya sabíamos que usted tiene que ver, por eso me animé a decirles con sumo respeto, no me parece que tampoco es el ámbito en este curso para algo interno de lo que capaz que pensamos algunos de nosotros. Me parece que por lo menos por mí o por algún compañero, sigamos con la clase, y bueno, y después es discutible, nada más, Pablo. Discúlpeme si le molestó, pero bueno, aproveché para decírselo, me hubiese gustado en otro ámbito. A mí no me molesta nada, incluso yo creo que estos debates, siempre que damos esta clase de comunicación, el encuentro, el curso pasado me pasó lo mismo con esta clase. Porque esta clase, yo se lo dije la clase pasada, si se acuerdan, yo no sé si vos tuviste la clase pasada, se lo dije, la clase que viene es una clase política, porque hablar de los medios es hablar de política, hablar de los medios es hablar de política. Justamente, Pablo, es eso lo que está bueno, o sea, el debate. Me parece que en muchos aspectos no hay debate, falta debatir, pero tienen que estar todos los pensamientos. Muchas veces hay de un solo pensamiento. Es eso, no lo digo especialmente con usted, sino en general estoy hablando. Bueno, cuando quieras, vamos a seguir con la parte teórica, pero cuando quieras me gustaría que lo charlemos. Dale, le tomo la invitación, hablamos. Sin ningún problema. Bueno, seguimos estamos en opinión pública, que bueno, la definimos como esto, como este grupo, como estos grupos que existen, que tienen opinión, esto que dijimos, que el compañero recién hacía referencia, que bueno, él manifestó que su no identificación con algún aspecto de ese medio de comunicación que es la página. Bueno, como él, puede haber otros tantos que manifiesten eso y forma parte de un grupo de la opinión pública. Hay otro grupo de la opinión pública que puede llegar a decirme qué bien actualizada que está la página, qué buenas noticias que tiene y qué buena información que tiene. Bueno, digamos, eso es la opinión pública. Entonces yo podría ser como secretario, podría hacer una encuesta y preguntarle a todos los afiliados, que sería a los afiliados o a los no docentes, que sería, digamos, la órbita, qué opinión tiene de la página, y una opinión pública sería que no está de acuerdo y otra opinión pública sería que sí está de acuerdo, para tomar el ejemplo de lo que acaba de decir el compañero, sin ningún, digamos, para explicar de lo que estamos hablando. Y bueno, digamos, tanto porcentaje opina esto y tanto porcentaje opina lo otro. Ahora, también cuando
se toma, yo también creo que el concepto de opinión pública o la encuesta, que es una metodología de toma de información, vamos a ver la clase que viene o la otra, cuáles son las metodologías para la toma de información, es algo que también está sesgado, porque uno cuando construye un cuestionario para ver la opinión pública, elige determinadas preguntas, dice voy a preguntar esto y no voy a preguntar lo otro, esto que voy a preguntar lo voy a preguntar de esta forma, teniendo en cuenta como en algún momento se le hacía críticas al INDEC, cómo buscaba la información y en base a eso se generaban determinados datos. Entonces decimos que también ese concepto de opinión pública es un concepto que está sesgado y que para mí está construido en esta relación, que termina siendo vertical. Porque si vos querés saber qué opina determinado grupo, bueno, deberías por lo menos consultarlo y no solamente preguntarle qué opinas de esto. Bueno, ¿qué opinas de esto? Ir un poco más al fondo. Yo siempre creo que, bueno, esos procesos de comunicación, tratar de horizontalizarlo lo más posible. Por eso con vos, que hablamos recién del instituto, en algún momento me gustaría charlar, porque justamente esos procesos lo que tenemos que tender siempre, en la medida de lo posible, y yo con todos ustedes soy cercano porque tenemos los mails, porque estamos construyendo este espacio que es de discusión de la comunicación, podemos juntarnos, hablar o telefónicamente o mandarnos un par de mails, como me pasó en el curso pasado con otra compañera, y que nos pudimos poner de acuerdo. En lo cual puede haber distintas visiones de las cosas. Ahora, yo cuando doy una información, la doy, como dijimos hoy, desde el lugar que ocupo y desde el lugar que veo la realidad. Y no tengo ningún problema en juntarme con quien sea otra persona a discutirlo. Eso es lo importante de siempre ir hacia las relaciones lo más horizontal posible. Bueno. Vamos a rápidamente ver algunas características de los medios masivos de comunicación. Tenemos la prensa escrita, la televisión, la radio, internet. Rápidamente, porque esto seguramente ya lo saben, pero yo hay algunas cosas que sí les quiero contar. Las funciones o la finalidad de cada uno de los medios de comunicación está entretener, informar, plantear ideas, convencer, crear o orientar una opinión. Puede ser alguna de las funciones de los medios masivos de comunicación. Este sería un esquema de los medios masivos, cómo funcionan. Esto lo vamos a pasar rápido para que lo vean. Bueno, algunas características de los lenguajes. Yo esto lo voy a pasar rápido, se los voy a dejar en la presentación para que ustedes lo vean. Son características específicas de cada uno de los medios masivos. Seguro que lo saben, si no lo tienen acá para que lo vean. La radio, bueno, las características, el periódico. Bueno, lo importante es que en todo el periódico, pero en todos los procesos de comunicación, lo que va a ser el mensaje va a ser la noticia, esa construcción de la noticia. Esa noticia que cuando es periódico, un periódico se sabe que se edita la noche anterior. El periódico que uno ve a las 5, 6, 7 de la mañana cuando desayuna, lo lee. Ese periódico estuvo escrito, cerró a las 4 de la mañana, se mandó a imprimir y se distribuyó. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto de otros medios de comunicación como la radio o como la televisión, si ocurre un suceso a las 7 de la mañana, en ese diario que uno recibe a la mañana no va a estar reflejado, no va a estar la información de esa noticia. Por ejemplo, esto pasó cuando voltearon las Torres Gemelas con los aviones que las tiraron, que fue a la mañana. En los diarios que había salido no estaba esa información. Entonces rápidamente los diarios que hicieron, sacaron una segunda edición de ese diario por la tarde, porque era un hecho de trascendencia, de importancia, que no estaba reflejado en ese diario de la mañana y que sí tenía que estar reflejado. Entonces se construyeron todas esas noticias durante el transcurso del día, se mandó a imprimir para que en la tarde, en una segunda edición de tarde, esté reflejada esas noticias. El diario o la revista, respecto de la televisión o de la radio,
pierde la instantaneidad de la información, no tiene la información al instante, pero gana en profundidad. Uno cuando se dice que cuando uno quiere comprender más acabadamente una noticia, la va a leer en los diarios, porque en los diarios está la argumentación, está la información y la argumentación, están los datos, está escrito, están las fuentes. Cuando uno quiere lo instantáneo, lo rápido, lo que está pasando ahora, busca la televisión o la radio, se entera ahí, al aire, en el momento, último momento, la noticia, primicia, la noticia. Estamos en una sociedad que continuamente está tirando, ¿qué hace esto? Que nos tira información todo el tiempo, primicia, noticia, último momento, este lo informó primero. Bueno. Contra esos medios, el periódico tiene otra lógica, una lógica distinta, que es una lógica más de análisis, más de profundidad, donde los temas se desarrollan mucho más. Eso pasa generalmente cuando uno, y lo vamos a ver ahora más adelante, cuando planteamos una estrategia, cuando hay una estrategia hay un multimedio o hay un área, por ahí muchos de ustedes trabajan en Secretaría de Extensión o trabajan en áreas donde están vinculados con generar información o con dar información a un destinatario, por ahí trabajan en un departamento y tienen que dar información a los integrantes de ese departamento o a los alumnos. ¿Qué se piensa primero? Bueno, nosotros tenemos, que lo vamos a ver en un ratito, nosotros tenemos que brindar una información a alguien, Y la primera pregunta que hacemos es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué y cómo? ¿Qué vamos a informar y cómo es mediante qué medios? Bueno, y ese mediante qué medios no es, hacemos un blog y ponemos un Facebook. No, cada medio hay que ponerlo con una finalidad, teniendo en cuenta las características que tiene cada uno. Por eso esto que pasamos rápido, porque bueno, mucho más no tenemos, vamos a seguir para adelante. Cada uno de los medios tiene unas características propias y cada uno de los medios tiene una finalidad propia. Y no es necesario tener mayor cantidad de medios, cuanto más medios tengo mejor, porque uno lo que tiene que buscar es la complementariedad de esos medios. En tal medio comunico tal cosa, en tal medio comunico tal otra, y en tal medio comunico tal otra, y entre los tres se complementa. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, si alguno no pudo venir a la primera clase y tiene que hacer el trabajo práctico número 1, lo va a buscar a la página. Nosotros decimos la página, para nosotros es el medio o el canal, o el medio que concentra toda la información. No le digo, vayan a buscarla no sé, se las mando por mail. No se las mando por mail. Vayan a buscarla a la página. Entonces, todas las personas que no hicieron la clase 1 y tienen que hacer el trabajo práctico, van a buscar la clase 1 a la página. Y así está pensada, esa es una forma de pensar una estrategia comunicacional, que es lo que vamos a ver en adelante, cuando terminemos esto. ¿Cómo pensamos una estrategia de comunicación dentro de las instituciones? Teniendo en cuenta que existen distintos canales, con distintas formas. Bueno, todo esto que estamos diciendo ahora. Pero bueno, volvemos a los diarios. Y también, para terminar con esto y pasamos ya, cuando hablamos de la parte gráfica que tiene esas características, siempre decimos que, por ejemplo, nosotros tenemos, yo por ejemplo vivo en La Plata. En La Plata hay medios en todos lados, y en la televisión también y en la radio también. Hay medios locales, municipales, que dan información municipal o se centran en la información municipal. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, por ende también en La Plata hay medios provinciales que tienen la información de la provincia de Buenos Aires, y hay medios nacionales que tienen información del país. Por ejemplo, cuando hablamos de los canales de noticias, son medios nacionales que tienen noticias de todo el país, pero que están centralizados en Capital Federal. ¿Por qué? Porque si uno ve el canal cualquier canal de televisión, ve TN o S5N o el 13 o ve Telefeo, además de la información que está en la pantalla, tiene una cierta información anexa, que es la hora y la temperatura. La temperatura pasa a la temperatura de Capital Federal, por ejemplo. Quiere decir que hay una centralidad de la información que está en Capital Federal, porque no pasan la noticia del clima de
Después sí, viene del clima y cuenta el clima de todo. Pero el clima que está constantemente es el clima de Capital. Ahora, si vos pones un canal de Salta, que es local de Salta, seguramente la información de la temperatura que va a haber ahí va a ser la temperatura de Salta. Y en un canal de La Plata va a estar la temperatura de La Plata, que tenemos 2 grados de diferencia con Capital. Así que eso también hace a la visión que el medio tiene. Hay muchos elementos para darse cuenta desde qué lugar construye la información o a dónde apunta. Entonces hay muchas cosas para ver respecto de esto. Bueno, los géneros periodísticos, esto hay en gráfica, pero también en todo, porque la gráfica es un poco como la madre de todos los medios de comunicación, la gráfica es un poco la madre. De hecho, la radio tiene sus características propias la radio, pero la radio se basa en la gráfica. Uno cuando en un programa de radio lee una editorial o hace una editorial, seguramente la tuvo punteado o la está leyendo. Las noticias que se leen tienen la lógica de la gráfica, con unas lógicas particulares, pero la gráfica en definitiva es la madre de todos los otros formatos de comunicación, lo escrito, la gráfica. Y hay dos formas o dos teorías de la gráfica. Lo que se llama tradicionalmente como la 5W. La 5W, que en inglés es when, where, quién hizo qué cosa, en qué momento. Son 5 preguntas claves. En la gráfica, esas 5 preguntas claves, si ustedes agarran un diario, tiene 2 lógicas, una noticia. A ver, tiene 2 lógicas una noticia. Esto tiene 2 lógicas. Tiene la lógica de la 5W, quiere decir que va a responder estas 5 preguntas clave. El lector abre la noticia y al instante se le responden esas 5 preguntas clave. ¿Quién hizo qué cosa, cuándo, en qué momento? Esas preguntas no pueden aparecer hacia el final de la noticia, aparecen al principio. Y tiene la lógica de la pirámide invertida, esto que vemos en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que en la primera parte del texto de la nota aparece mayor cantidad de información y a partir de que la nota se va desarrollando, que vienen las siguientes hojas, los siguientes párrafos, la información va siendo complementaria de lo anterior. Siempre lo que aparece abajo es complementario de lo anterior. Entonces tiene esta lógica donde lo más importante está arriba y a medida que se va desarrollando tiene información complementaria. Entonces uno lee el título, lee los primeros párrafos, se va tomando conocimiento y sigue tomando conocimiento y en un momento no quiere más conocimiento, cree que tiene todo el conocimiento respecto de eso, o no le interesa más, o se cansó y deja de leer, puede llegar a dejar de leer en el tercer, cuarto párrafo, porque ya cree que tiene la información. La lógica de los diarios y de las revistas es esta. Después hubo otra línea de escritura, de gráfica, que es complementaria, digamos. La gráfica se basa en esto, 5W y pirámide invertida. Eso es lo tradicional en radio, en los diarios. Ahora, vemos algunas revistas, quienes leen algunas revistas por ahí temáticas, puede llegar a ser la Rolling Stone o algunas revistas específicas, utilizan la lógica del nuevo periodismo. Sí, el nuevo periodismo es una lógica donde la información es más de estilo crónica. La información aparece contada como un relato. No necesariamente se van a responder las 5 preguntas claves en el primer párrafo, sino que la información va a ir apareciendo en la medida que el relato se va desarrollando. Tiene una forma más de crónica y se utiliza en otro estilo periodístico, distinto. Pero lo que nosotros vamos a encontrar en las radios, en la televisión y en la gráfica son estos 2 esquemas, 5W y pirámide invertida. Pirámide invertida que aparece con vamos a verlo, lo tengo acá, que aparece con un epígrafe que es arriba. El epígrafe puede llegar a ser una palabra o un conjunto de palabras. En un diario, por ejemplo, en algunos diarios aparece como lo que decía alguna compañera, política, y aparece en toda la sección política, economía, el mundo, deporte, la mujer, espectáculo. Eso sería el epígrafe. El título que puede ser, es
una explicación de lo que se va a tratar, es en una serie de palabras, una explicación de lo que va a desarrollar el tema, una bajada que es sintéticamente de qué va a tratar el tema, pero no puede ser lo mismo que el primer párrafo. Uno no puede hacer una bajada que sea igual que el primer párrafo. Tiene que ser una bajada que es, en este caso, en el ejemplo, es una cita directa, entrecomillado. Fulano tal dijo tal cosa a la nota, eso puede ser también una bajada, y después aparece el cuerpo de la nota con estas características que dijimos recién, 5W y pirámide invertida. Lo mismo, otro ejemplo, listo, terminamos. Respecto de los medios de comunicación, yo quería pasar este pantallazo así y que veamos esto, que charlemos y que veamos esto. Yo ya sé que la mayoría de las cosas que charlamos y que vimos en este rato ya las conocían, y en todo caso también es ver desde qué lugar se para cada uno frente a todo esto que estamos charlando. A mí me gusta que se animen a hablar y que digan lo que piensan, porque está bueno, y en todo caso, con lo que dijimos, la posverdad, cada uno habla desde el lugar donde ve y entiende las cosas. No hay otra forma de analizar y de pensar este curso que esa. Lo pensamos así, con Gonzalo dijimos vamos a darle para adelante y es como lo estamos llevando adelante. Así que esta segunda clase fue de medios masivos de comunicación. Nos basamos en este esquema emisor, receptor, con un emisor con mucha fuerza y un receptor que dijimos que le asignamos características, que vimos cómo era este proceso en cada uno de los medios, pudimos darle características a cada uno, problematizamos respecto del concepto de posverdad. Bueno, y ahora, a partir de ahora, vamos a sumar la segunda palabra, que es institución. ¿Por qué vamos a sumar la segunda palabra, que es institución? Porque ya estamos llegando a la mitad del curso. Cuando terminemos esta clase ya vamos a haber pasado las primeras 2 clases y ya es momento de poder combinarlas. ¿Por qué? Porque pudimos ver la comunicación vinculada a las relaciones de poder, vimos el concepto de subjetividad y objetividad, vimos las escuelas de pensamiento de la comunicación, vimos los medios masivos de comunicación y vimos las herramientas, que las herramientas van a ser fundamentales en lo que venga. Ahora, bueno, la cuestión es la siguiente, para empezar a hablar de institución. Todos nosotros formamos parte de la UTN, todos trabajamos en la universidad, en distintas áreas, somos no docentes y estamos afectados a las áreas estratégicas de funcionamiento de las distintas facultades regionales. Y en todas las áreas, y lo vamos a ver en la clase que viene, porque vamos a ver organigrama y estructura también, está armado por distintas secretarías, que cada secretaría tiene misiones y funciones. Dentro de esas misiones y funciones, en la mayoría, en todas, en mayor o en menor medida, está vinculada a la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental de las instituciones. La comunicación fluye dentro de las instituciones. Fluye por más que uno no quiera hacerla fluir. La comunicación formal es la comunicación que fluye de un jefe al empleado, al que está debajo. La comunicación fluye entre los compañeros a la hora de desarrollar una actividad de forma formal, y la comunicación fluye también en forma informal dentro de una institución. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro área de trabajo tenemos afinidad con algunas personas más que con otras, y con quien tenemos afinidad ya empezamos a hablar de cosas personales, empezamos a tener algún proyecto en común. Sería bueno si desarrollamos esto, y pensamos que de esta forma podemos mejorar algo del área de trabajo. Entonces, dentro de las instituciones la comunicación fluye. Por más que eso fluye naturalmente, no hay forma de frenarlo. La comunicación está presente dentro de las instituciones. Y la comunicación tiene un rol fundamental dentro de las instituciones, porque es la que ordena, es la que organiza, es la que comunica. Y más en una institución como la nuestra, que es la UTN, que es federal, que como el compañero hace un ratito decíamos, es una institución que tiene que hacer de la comunicación algo estratégico, porque estamos lejos, porque en este momento estamos conectados con Tucumán, con Córdoba, La Plata, San Francisco, Instituto, estamos conectados desde un montón de lugares discutiendo la comunicación. Entonces es necesaria
que nosotros discutamos como institución, como parte de esta institución, que la comunicación fluya por los caminos o por los carriles que nosotros queremos que fluya. Que podamos direccionar esa comunicación en un objetivo común, que podamos darle los parámetros que nosotros necesitamos para que se logren los objetivos que nosotros queremos. Siempre que uno va a desarrollar una tarea, está vinculado a algún tema de comunicación. Puede ser de legajo, puede ser de título, puede ser de extensión ni hablar, puede ser de servicio y mantenimiento, puede ser del área que sea. Siempre está vinculado a un tema de comunicación. Así que nosotros cuando pensamos este curso, cuando nosotros empezamos a charlar de este curso, dijimos que era un curso que cuadraba para todas las áreas. No dijimos que era específico para extensión porque tiene a cargo el área de comunicación. Dijimos que es un curso que cuadra en todas las áreas porque en todas las áreas está vinculada a la comunicación. Y ahora, por ahí alejándonos de la discusión de los medios un poco, hay una palabra que va a ser fundamental en las próximas 2 clases, que la vamos a ver y que la vamos a desarrollar y que también la vamos a empezar a abrir como abrimos el concepto de comunicación, que es el de planificación. Nosotros lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, es hacer una planificación de la comunicación. Nosotros tenemos que poder organizar esa comunicación para poder, de cierto modo, decir, bueno, nosotros hacemos lo que hacemos por esto. Porque está planificado y porque está pensado, no porque nos sale como nos sale. Esto está pensado y está organizado. Eso es el tener el control de la comunicación o de la información. Así que vamos a hablar de planificación de la comunicación y de un concepto clave que para mí es lo más sustancial y que es de lo que vamos a hablar la clase que viene. La clase que viene, que va a ser entera, toda la clase que viene, vamos a hablar de diagnóstico. Vamos a hablar del diagnóstico. Porque para hacer cualquier planificación vamos a tener que hacer un diagnóstico. ¿Qué es hacer un diagnóstico? Es poder meternos ahí adentro. Nosotros no se puede comunicar o no se puede planificar algo que no se conoce. Nosotros tenemos que conocerlo. Conocerlo significa conocer los actores. Actores va a ser un concepto clave. Esos destinatarios. Vamos a conocer cómo la lógica de funcionamiento, tenemos que hablar de estructura, tenemos que hablar de herramientas comunicacionales, tenemos que darle una función a cada herramienta, como decíamos hace un rato, tenemos que hablar de una serie de conceptos que hacen a la comunicación institucional, que digan que el análisis de todos estos elementos de este diagnóstico nos permite conocer para poder planificar la comunicación dentro de una estructura, una organización. Así que yo los invito a que la clase que viene nos centremos en ya sí comunicación institucional, en ya sí diagnóstico. Comunicación institucional, diagnóstico. Ahí vamos a estar la clase que viene. Y vamos a dar la pregunta del trabajo que... Sí. Se cortó acá en La Plata, entonces no escuchamos casi nada de lo que del cuadro, claro, de diagnóstico. Ah, bueno. Bueno, ¿alguien escuchó? No, Pablo, acá en Córdoba también se cortó. Acá en Córdoba también. Acá en Bahía Blanca también se cortó. Ay, no. Pacheco, no sé, ¿quién me dijo que no se cortó? Delta, explíquenle a los compañeros. Se habló sobre diagnóstico, o sea, sí. Explicaste que la clase que viene íbamos a hablar sobre el diagnóstico, de cómo elaborar y estructurar y brindar una información, y que la clave, la palabra clave va a ser los actores, destinatarios, y bueno, cómo juntar todos los objetos para brindar determinada información. Hablaste de cómo se comunican, cómo nos comunicamos entre los no docentes dentro de la facultad, que con algunos tenemos más feeling que con otros y empezamos a comunicarnos distinto, no solamente con temas laborales, sino con temas personales, y dentro de una misma secretaría, eso sirve como para elaborar proyectos en común. Más o menos. Excelente. Lo que entendí. Me falta la parte pedagógica que tenés vos.
¿Qué dijo? Que no tiene la misma Bueno, para los que no escucharon, básicamente lo que dijimos es que terminamos con la parte de comunicación, vamos a centrarnos en comunicación institucional y para eso el concepto clave que vamos a ver la próxima clase es diagnóstico. Diagnóstico es, en definitiva, es conocer. Lo que vamos a hacer es conocer las áreas de trabajo de cada uno de nosotros. De hecho, el trabajo final va a estar vinculado a esto. Va a ser un diagnóstico comunicacional de un área de trabajo dentro de la facultad. Ya le estoy adelantando el trabajo final para no la que se viene la otra. Es el trabajo final. Pero para poder acercarnos a eso y la clase que viene, poder ver todo lo que es diagnóstico, que es lo que vamos a ver la clase que viene, y porque me dijeron que... Perdón. Sí. Pablo, perdón, de Delta. Sí. El día 24 en la delegación es la colación de grado y no vamos a tener clase. ¿Cómo hacemos? La ven por internet. Perfecto. Gracias. La ven por internet, no hay problema. Bueno, yo lo que más allá de lo que se cortó, bueno, yo les estuve contando básicamente esto que les dije recién, que vamos a elaborar en este sentido, vamos a ver diagnóstico y vamos a centrarnos en eso en la clase que viene. Y otra cosa que vamos a ver es lo que dijimos, herramientas metodológicas también vamos a ver, que es, por ejemplo, lo que vimos hoy, el tema de encuesta, bueno, distintas herramientas metodológicas. Eso vamos a verlo todo en la clase que viene. Va a ser más metodológico que nunca. Espero que no se aburran. Yo creo que no, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ahora, ¿qué es la consigna para el trabajo, para la clase que viene? ¿Qué es lo que me tienen que mandar? Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Se van a juntar en grupos? En grupos, ya lo dijimos, que pueden ser de 6, de 7, 8, menos de 10. 6, los que tengan a mano, los que puedan, se juntan en grupo y la idea es que hagan un breve, muy breve diagnóstico comunicacional de un área. Si trabajan en contable, háganlo de contable. Si trabajan en mantenimiento, háganlo de mantenimiento. Si trabajan en extensión, háganlo de extensión. Si trabajan en un departamento, háganlo del departamento. Se juntan y hacen uno entre todos. Eligen el área de uno y hacen el diagnóstico comunicacional de ese lugar. ¿Qué es lo que es un diagnóstico? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, básicamente es analizar, pensar o ver cómo funcionan las lógicas comunicacionales ahí adentro. ¿Cómo funcionan las lógicas comunicacionales ahí adentro de esa área que ustedes van a tomar? ¿Cómo funciona la lógica formal y lo informal? ¿Hay un jefe? ¿Cómo funciona la comunicación formal con ese jefe? ¿Ese jefe asigna las tareas y la gente las realiza? ¿Cómo es la lógica estructural? ¿La lógica estructural de la comunicación formal funciona? ¿Tienen vínculos comunicacionales con otros departamentos o otras áreas? Por ejemplo, la tarea específica que van a usar, ¿está vinculado con otra secretaría? ¿Está vinculado con la parte de títulos? ¿Con qué otras áreas hay comunicación formal, lógica de trabajo, formal? Y por otro lado, ¿cómo es la comunicación informal? ¿Cómo es la comunicación entre los compañeros dentro de ese lugar? ¿Hay comunicación informal? ¿De qué forma se da? ¿Se da fluida? ¿No es fluida? ¿Hay mala? ¿Cómo es la comunicación? Es un diagnóstico comunicacional dentro de un área de la facultad. En grupo, se juntan, lo analizan desde, no, fulanito tiene chisme con menganito, eso no, fulanito se lleva las patadas con menganito, eso tampoco. ¿Cómo es la lógica? Teoría, estamos viendo teoría, según los conceptos que vimos, esto que yo les dije. ¿Cómo funciona la lógica? Dentro de la estructura formal, tengan en cuenta los cuadraditos, hay un secretario, hay un director, hay abajo gente que trabaja abajo. ¿Cómo es la lógica? ¿Fluye la comunicación? ¿Qué canales de comunicación tiene esa área? ¿Qué tiene? Pongamos si es un área de comunicación. Bueno, sí, tiene una cartelera, donde dentro de esa cartelera nosotros nos dejamos la información. Eso es un medio de comunicación local, una cartelera. Hay un mailing interno, nos mandamos información por correo electrónico. ¿Qué medios de comunicación hay dentro de esa estructura? ¿Cómo se maneja la información dentro de esa estructura? ¿Con qué medios? Y esos medios
¿Están bien usados o se pueden optimizar? Esa cartelera, no, la verdad que no la actualizamos nunca, la actualizamos 2 veces por año, no está bien usada. El mail, sí, pero no, a veces no ¿funcionan esas herramientas que eligieron para utilizar o no funcionan? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? El trabajo es un trabajo de diagnóstico comunicacional. Es como si ustedes se detuvieran como un grupo y analizan cómo funciona la comunicación dentro de un área de la facultad. ¿Cómo funciona? Lo formal, lo informal, qué herramientas de comunicación hay y si funcionan bien o funcionan mal. Ese sería el trabajo. Breve. Un trabajo que tiene que ser 3, 4 párrafos, no tiene que ser un trabajo muy extenso, no 5 páginas, 6 páginas. Un trabajo de producción propia, que ustedes se junten. Yo prefiero que me escriban 2, 3 párrafos a que copien 3, 4 hojas de internet porque después las tengo que leer. Prefiero un trabajo breve, que ustedes me manden, que se juntaron, que digan nos juntamos, vimos esto de determinada área, que digan cuál es el área y que digan cómo es la comunicación dentro de esa área, cómo funciona. Eso es un diagnóstico comunicacional. Preguntas. Pablo, acá en el curso somos todos de sectores distintos. Elijan uno. Lo que tenemos de comunicaciones es prácticamente informal en todos los sectores distintos. Así que ¿No pueden elegir uno? Hacemos uno, dale. Elijan uno, al que les guste. De todas, si son todas de distintos lugares, eligen uno. Y de ese lugar hacen esto, lo formal y lo informal. Breve, un trabajo breve, ¿eh? Tiene que ser 3 párrafos como máximo. 3, 4 párrafos, yo no los quiero limitar. Pero no entreguen 3 hojas porque no sirve. Prefiero que tengan más tiempo de discusión, que se juntan, que lo debatan y que producto de eso algo sintético me escriban. Preguntas. Sí. Profe, de acá de Córdoba. O sea, Sí. yo anoté anteriormente una tarea. Sí. ¿Cómo pensamos una estrategia de comunicación de las distintas personas? ¿Es la tarea? Yo entendí eso. No, la tarea es esta. La tarea es hacer un diagnóstico comunicacional en grupo. Esto que estamos hablando es la tarea. Bien, bien. Gracias. ¿Qué más? Hay que ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Sí. Tucumán. Pablo. Sí. Sí, buenas tardes. Mira, Karina te habla acá de Córdoba. Vos haces hincapié que se pueden hacer, digamos, grupos. ¿También se puede hacer de forma individual este trabajo? Se puede hacer de forma individual o en grupos como ustedes quieran. Perfecto. Listo, gracias. ¿Qué más? ¿Qué trabajo preguntaste? ¿El final? El trabajo final se los digo en la clase que viene. No, pero ¿qué estaba preguntando la compañera? ¿El final o de comunicación ahora? Si se podía hacer individual, todos los trabajos van a ser grupales. Perfecto. El final también es grupal. Sí. Pablo, de Tucumán. Decime. ¿A qué se refiere cuando dice lógicas comunicacionales? ¿A dónde dice eso? Cuando usted solicitó la consigna dijo cómo funcionan las lógicas Claro, comunicacionales. por ejemplo, una lógica comunicacional sería, nosotros decimos, dentro de la comunicación formal hay una autoridad que se tiene que hacer una tarea. Le dice a la gente con la que él trabaja, hay que hacer esta tarea. Bueno, él lo dice de una forma correcta y el grupo de trabajo lo hace, funciona la lógica comunicacional es si funciona la comunicación o no funciona. Si alguien dice, hay que hacer una tarea y no se hace porque no se entendió cómo había que hacerlo, ¿cómo es la comunicación? Yo quiero saber, ahí adentro. Okay. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. La comunicación formal podríamos empezar con el organigrama. Exactamente, es un buen lugar para organizar, para empezar.
¿Qué más? Pregunta acá. ¿Por dónde hay que mandarte este mail? Por mail a pablovalleto@hotmail.com. ¿Algo más? Bueno, a todos los veo... Discúlpame, Sí. discúlpame, Pablo, yo llegué algo tarde. Con respecto al trabajo ese que había que mandarte de posverdad, ¿se Sí. habló algo con respecto ahora de ese concepto o no? ¿O queda en trabajo nada más? Hablamos un montón hoy. Perfecto, bueno, escucho el audio. ¿Sabés qué? Hoy, ahora en un rato va a estar la clase, hoy o mañana va a estar la clase subida a la página. Perfecto. Lo ves de ahí directamente. Cualquier cosa me escribís y yo te respondo. Dale, dale, gracias. ¿Alguien más? Bueno, terminamos la segunda clase. Terminamos con el concepto de comunicación y más allá de esto que vimos, espero que haya quedado claro esto que charlamos y ya a partir de la próxima clase pasamos a otra etapa del curso. Vamos a ver algo totalmente distinto, que es la comunicación como herramienta. Ya no vamos a ver la comunicación como concepto, sino vamos a ver la comunicación como herramienta. Cómo la comunicación es una herramienta para el trabajo dentro de una institución. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Para eso vamos a desarrollar bastantes conceptos teóricos y vamos a ver cómo se estructura un diagnóstico, qué partes tiene, cuál es el rol de la comunicación dentro de todo esto, vinculado a los actores, con herramientas metodológicas y con algunas conceptualizaciones, con algunos conceptos como venimos trabajando. Así que espero que les haya entendido todo, que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene.